Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Víctor Jiménez y esto es Escuela de Discipulados Sembrando en Buena Tierra. Módulo 1, ¿cómo organizar la iglesia en grupos pequeños? ¿Por qué organizar la iglesia en grupos pequeños? Es la primera pregunta. El segundo punto que vamos a tratar en esta clase, ¿cómo organizar la iglesia en grupos pequeños? El punto número 3, marco legal del grupo pequeño, y el número 4, grupos pequeños, epicentro de los servicios de la iglesia. Así que, punto número 1, ¿por qué organizar la iglesia en grupos pequeños? En primer lugar, porque el pueblo de Dios debe usar los métodos de Dios. Permíteme fundamentar esta respuesta. Encontramos en el libro de Jueces, el capítulo número 6, el incidente cuando Dios le indica a Josué ir en pro de la conquista de Jericó. Y Dios le dio instrucciones específicas. Tenía que rodear con el pueblo organizado, estructurado, las murallas de la ciudad. Y al final gritar a la vuelta número 7. Y luego de ello, una vez que Josué lo hizo como Dios se lo había indicado, entonces las murallas cayeron. Tenemos el caso número 2 que quiero citar en este momento, y es el caso del diluvio. Allí tenemos al personaje Noé. Dios traería un diluvio sobre la tierra. Le indicó a Noé que hiciese un arca y entonces predicase. Los que creyesen podían entrar, y luego de cierto tiempo, al cabo de 120 años, Dios traería un diluvio sobre la tierra. Y sabemos lo que ocurrió. Y finalmente encontramos a Noé en la galería de la fe en el libro de Hebreos, el capítulo número 11. Así que estos dos ejemplos bíblicos que aquí hemos citado nos muestran la obediencia de estos dos hombres a los métodos de Dios. ¿Y cuál fue el resultado luego que estos hombres obedecieron plenamente los métodos de Dios? Dios respondió de una manera contundente, otorgándoles el éxito a estos dos hombres. ¿Y por qué les otorgó el éxito? Porque ellos sencillamente se apegaron a los métodos de Dios. Sin duda alguna que los grupos pequeños es un método de Dios, y la Biblia dice que todos aquellos hombres que se apegaron a los métodos de Dios, Dios les dio éxito. Creo que inclusive hay una fórmula bíblica. Dios dice algo, el hombre lo hace como Dios le dijo, y el resultado de eso sencillamente es el éxito. ¿Por qué organizar la iglesia en grupo pequeño? Número 2, porque Dios se lo dijo a Moisés. Cuando tú vas al libro de Éxodo, el capítulo número 18, vas a encontrar un episodio muy particular, muy peculiar. La Escritura dice que Moisés, como líder del pueblo, estaba frente a la vasta multitud, atendiendo todas sus necesidades como líder. El suegro suyo, el suegro de Moisés, inspirado por Dios, vino y observó lo que éste estaba haciendo. Y dice la Escritura, en primer lugar, en el libro de Éxodo, el capítulo 18, el verso 17, no está bien lo que haces. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés? Moisés había agarrado o había tomado el pueblo como un todo, y de esa manera dirigía, ejercía su liderazgo. Y este hombre, inspirado por Dios, le dijo, no está bien lo que haces. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que no estaba bien? Porque Moisés estaba cumpliendo su responsabilidad, estaba haciendo un ejercicio de compromiso con Dios y con su pueblo, pero este hombre le dijo, no está bien lo que hace. Lo que no estaba bien era que él estaba tomando el pueblo como un todo, como una masa, y dirigiendo, centralizando todo en el ejercicio de él como líder. Número 2, en el versículo 18 de ese mismo capítulo 18, nuevamente su suegro le dice, no podrás hacerlo tú solo. Es decir, no puedes dirigir el pueblo como un todo, haciéndolo tú solo. Y no está bien lo que tú haces. Inmediatamente entonces el suegro le da un consejo y le dice, tienes que dividir esta masa de personas, tienes que dividir este pueblo. Vas a colocar grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y frente a esos grupos vas a nombrar ciertos hombres, ciertos jefes
con ciertas cualidades. Así que el consejo de Dios a través de Jetro para con Moisés en ese momento fue: no puedes dirigir el pueblo como un todo, tú tienes que organizar el pueblo en grupos, tienes que generar un sistema, tienes que plantar una especie de circuito, de tal manera que haya una línea de mando y tú puedas afectar desde la primera persona hasta la última. De lo contrario, si pretendes hacer o dirigir al pueblo como un todo, como una masa, entonces no lo estás haciendo bien. Así que, ¿por qué organizar la iglesia en grupo pequeño? Número 2, porque Dios se lo dijo a Moisés. Número 3, porque Dios no trabaja con la multitud desorganizada. ¿Dónde está el fundamento de esta declaración? Cuando tú avanzas al libro de Números, el capítulo número 2, y en la filmina que estás allí observando, te vas a dar cuenta que hay un mensaje poderoso en Números capítulo 2. Dios tomó entonces al pueblo y le indicó a Moisés, luego de mostrarle el modelo que él le presentó en el monte, y le dijo: de esta manera vas a construir el santuario y de esta manera vas a organizar al pueblo. Vas a encontrar entonces que alrededor del santuario, del templo como tal, Dios ordenó a Moisés que apostara al pueblo, pero no tenían ellos que apostarse de manera desorganizada, sino que tenían que hacerlo de manera agrupada, en grupos. La imagen que estás observando allí habla por sí solo. Si nosotros nos ubicamos en el santuario, en esa imagen que observas, y nos direccionamos en los 4 puntos cardinales, vas a encontrar que de las 12 tribus de Israel, Dios le indicó a Moisés que colocara 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Yo te pregunto, ¿esa imagen qué te dice? Habla por sí sola, sin lugar a duda. Te dice que Dios no trabaja con la multitud desorganizada. Dios necesita que su pueblo se organice en grupos pequeños, y le dijo a Moisés, luego que le mostró el modelo, cómo iba a ser no solo el santuario, sino cómo iba a apostar a la gente en torno del santuario. Dios le dijo: mira, yo necesito que tú lo hagas conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. Número 4, ¿por qué organizar la iglesia en grupos pequeños? Porque así lo hizo Jesús. Jesús estableció, dice el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, el versículo 14, dice que llamó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Sin duda alguna que esos 12 hombres con los cuales Jesús, luego de instruirlos, de inspirarlos, de capacitarlos y luego de dotarlos de poder, trastornó al mundo, esos 12 hombres no son otra cosa que un grupo pequeño. Así que, ¿por qué organizar la iglesia en grupos pequeños? Porque así lo hizo Jesús. Y número 5, porque así lo hizo la iglesia primitiva. Cuando buscamos en el registro sagrado, en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 46, y el capítulo 5 y el versículo 42, el texto sagrado dice allí que la iglesia se reunía en el templo y también en los hogares o en las casas. Así que la iglesia primitiva también lo hizo de esa manera. Por tanto, ¿por qué organizar la iglesia en grupos pequeños? Número 1, porque el pueblo de Dios debe usar los métodos de Dios. Número 2, porque Dios se lo dijo a Moisés. Número 3, porque Dios no trabaja con la multitud desorganizada. Número 4, porque así lo hizo Jesús. Y número 5, porque así se organizó la iglesia primitiva. Así que tenemos razones suficientes para organizar nuestra iglesia en grupos pequeños. El punto número 2 de nuestra estructura de esta clase del primer módulo de la Escuela de Discipulado es cómo organizar la iglesia en grupos pequeños. Ya vimos por qué organizarla, pero ahora cómo organizarla, cómo es el desarrollo práctico de la estructura, del diseño, de la forma, para entonces cumplir este ideal bíblico que dice que el pueblo de Dios debe estar organizado en grupos pequeños. Así que, ¿cómo organizar la iglesia en grupos pequeños?
En primer lugar, como se tratan de asuntos sagrados, se trata de la iglesia de Dios, la que Él compró con su sangre, entonces nosotros tenemos que buscar un modelo bíblico, tenemos que ir a la Biblia para observar allí cuál es el planteamiento de Dios para organizar la iglesia en grupos pequeños. Recuerda que uno de los éxitos, decía ya, en los asuntos sagrados de la causa de Dios es hacer lo que Él dijo y hacerlo exactamente como Él dijo. Así que para organizar la iglesia en grupos pequeños necesitamos buscar un modelo bíblico. Y cuando hablamos de un modelo bíblico, tenemos que direccionarnos a la iglesia primitiva, a la iglesia del Nuevo Testamento. Y te voy a mencionar rápidamente acá lo que nos ofrece la Biblia respecto a la manera y la forma como estaba planteada la iglesia primitiva. Vamos a encontrar nosotros allí, número 1, el sacerdocio de todos los creyentes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que las prerrogativas que Dios le dio en el Antiguo Testamento a los levitas, a los descendientes de Aarón, es decir, a la línea sacerdotal, en el Nuevo Testamento esas prerrogativas le fueron transferidas a la iglesia cristiana en condiciones de igualdad. No había exclusividad, más vosotros, dijo Pedro, vosotros, hablando de todos, soy real sacerdocio, es decir, todos tenían que estar involucrados, todos tenían igualdad de responsabilidades, todos estaban comprometidos. Ese es el primer parámetro sobre el cual estaba fundamentada la iglesia primitiva. Número 2, la iglesia primitiva vas a encontrar en Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, vas a encontrar allí una iglesia que está fundamentada en los dones espirituales, Y es así entonces que vas a encontrar que a Pablo se le dice apóstol, a Felipe se le dice evangelista, a las hijas de Felipe se le dice profetisa, y así sucesivamente. Todos estaban cumpliendo un ministerio, o sea que la iglesia primitiva estaba fundamentada en los dones espirituales. Y número 3, la iglesia primitiva se reunía en grupos pequeños. Así que todos participaban, sacerdocio de todos los creyentes, todos tenían un ministerio, dones espirituales. Y número 3, eso lo ejercían, ese compromiso de todos en igualdad, en el marco de los dones espirituales, lo ejercían en el templo y en las casas. Así que vamos a darle forma a lo que hemos venido mencionando. ¿Cómo organizar entonces la iglesia en grupos pequeños? El modelo bíblico nos dice que cada hermano debe conocer en primer lugar sus dones espirituales. Así que en la iglesia local se debe aplicar un test para identificar los dones espirituales de cada hermano. Luego que esto se ha hecho, entonces paso número 2, el todo de la iglesia. Allí estás viendo en la filmina un distrito de 5 congregaciones, pero estamos tomando, por ejemplo, la iglesia número 3, y estamos diciendo en esa filmina que la iglesia número 3 tiene 39 miembros. 3 de ellos son ancianos, así que tienen 36 y 3 ancianos para un total de 39. ¿Qué vamos a hacer? Esos 3 ancianos, como es en este ejemplo, deben absorber en porciones iguales el resto de la congregación o la totalidad de la iglesia. Si son 39 en este ejemplo, entonces para repartir en partes iguales entre los 3 ancianos, entonces tenemos un total de 36 miembros de iglesias que deben ser repartidos entre ellos, 12, 12 y 12. El número 12 aquí no tiene nada místico, nada que ver, sencillamente encajó con el ejemplo que estamos citando. Luego de que cada anciano sepa la porción de la iglesia que a él le corresponde, debe dividir ese grupo en grupos pequeños o esa porción en grupos pequeños. En el ejemplo que estamos citando, el anciano número 1 tiene 12, así que los organiza en 2 grupos pequeños. El anciano 2 le correspondió 12, lo organiza en 2 grupos pequeños. El anciano número 3 tiene también 12, lo organiza en 2 grupos pequeños. Luego que hemos hecho esto, cada grupo pequeño debe colocársele un líder al frente. Esos grupos pequeños, a la vez, como lo estás observando allí en la filmina, deben estar estructurados en parejas misioneras. ¿Por qué en parejas misioneras? Esto también es un principio bíblico, porque así envió Jesús a los 70 de 2 en 2. Y el hecho de que el anciano tenga una porción bajo su responsabilidad está inspirado
en Éxodo capítulo 18, que ya lo estudiamos y lo analizamos. Y el hecho que esa porción a su vez está en grupos pequeños, está inspirado en el libro de Hechos, cuando dice que la iglesia primitiva se reunía en grupos pequeños en las casas. Así que tenemos una estructura bíblica. Luego que tenemos así estructurada en porciones la iglesia, debemos hacer lo siguiente: cada anciano debe decidir trabajar, uno con jóvenes, otro anciano y su gente así organizada con niños, y otro anciano y su gente así organizada con adultos. Así que uno trabaja con adultos, otro con jóvenes, otro con niños. En el caso de los adultos, permíteme enfatizar algo importante. El caso del anciano que trabajará con adultos, este tendrá dos vertientes: adultos mixtos y damas. Cuando digo damas, estamos hablando del club de damas que se va a trabajar a través del Ministerio de la Mujer. Y cuando hablo de adultos mixtos, estoy hablando que allí habrá combinación de caballeros y también de damas adultas, porque las damas van a trabajar mayormente en fines de semana, en días domingos, y el grupo pequeño será entre semana. Así que tenemos así organizada la iglesia: los tres ancianos, los grupos pequeños, las parejas misioneras, y cada uno con un enfoque particular en búsqueda de personas, unos adultos, otros niños y otros jóvenes. Una vez que así está organizado, entonces cada quien debe ubicarse en los 4 puntos cardinales alrededor de la iglesia local. Unos se van al norte, otros se van al sur, el otro al este, el otro al oeste, de tal manera que conforme Dios los organizó alrededor del santuario, así también nosotros nos ubiquemos. Porque recuerda, el secreto del éxito en los negocios sagrados de Dios, la Biblia muestra que está centrado en seguir lo que Dios ha dicho, ¿ok? Así que una vez que la iglesia la tenemos así estructurada, así organizada, hemos dado un paso de suprema importancia, Muy bien, ¿cuál sería, llegando al punto número 3, el marco legal del grupo pequeño? Una vez que ya hemos hecho todo este trabajo, debemos darle marco legal, es decir, debe llevarse a la junta directiva de la iglesia, y allí debe ser aprobada por votación de todos los miembros, o por lo menos de la mayoría. ¿Qué se va a votar allí? Bueno, allí se va a llevar la siguiente propuesta: la totalidad de la iglesia, identificados ya los dones espirituales, fue repartida en porciones iguales entre el número de ancianos. A su vez, cada porción fue dividida o organizada en grupos pequeños, los grupos pequeños estructurados en parejas misioneras, y cada anciano con su gente así organizada se decidió trabajar enfocadamente, uno con niños, otro con jóvenes, otro con adultos, y se fueron al norte, al sur, al este, al oeste, etcétera, etcétera. Toda esa propuesta, todo ese diseño, toda esa estructura debe convertirse en una propuesta que debe ser llevada a la Junta de Iglesia, y en la Junta de Iglesia debe votarse. Luego de aprobarse en la Junta de Iglesia, entonces la Junta de Iglesia, o mejor dicho, al aprobarse en la Junta de Iglesia, esto se convierte en una propuesta para la plenaria, para la Junta Administrativa, para el todo de la Iglesia. Así que luego de ello debe llevarse esta propuesta, que ya es de la Junta, se debe llevar a la Junta Administrativa, y allí en la plenaria se debe leer la totalidad de la iglesia con sus dones espirituales identificados. Esta porción le correspondió a este anciano. Los nombres son fulano, fulano, fulano y fulano. Y fueron organizados en grupos pequeños, así y así. Así se llama este grupo pequeño, así se llama este otro. Y los integrantes de esos grupos pequeños son fulano, 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 fulano. El anciano al frente de esa estructura es fulano de tal. Y así hasta el abarcar la totalidad, dando todos los detalles, y se somete a votación. Una vez aprobado, entonces ya el grupo pequeño, o mejor dicho, la iglesia, tiene marco legal y queda plenamente establecida en grupos pequeños conforme al modelo bíblico. Y recuerda, cuando nosotros hacemos las cosas
no conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que siento, no conforme a lo que me parece, sino que cuando hacemos las cosas como Dios las dijo, allí está el secreto del éxito, porque la fórmula bíblica del éxito es: Dios dijo algo, el hombre se apegó estrictamente a lo que Dios dijo y Dios entonces le da la bendición al accionar porque le obedeció, y entonces allí tiene éxito. Así que nosotros estaremos apegados a lo que la Biblia dice, cómo se debe organizar su pueblo, y Dios de seguro nos dará la victoria. Y número 4, el último punto de esta clase: los grupos pequeños, epicentro de los servicios de la iglesia. Una vez que ya se ha organizado la iglesia, que tiene marco legal, entonces los grupos pequeños deben ser el epicentro de los servicios de la iglesia. ¿A qué me refiero? Quiere decir que ellos deben dirigir los cultos regulares, el culto de miércoles, el culto de semana, el culto de sábado. Ellos deben estar al frente de los programas de escuela sabática, el programa de apertura de escuela sabática, y ellos deben ser la base de la estructura de las sociedades jóvenes, que para efectos de sociedades jóvenes, el mismo grupo se llamará Brigada de Acción Misionera. Permíteme explicarme un poquito mejor. El grupo pequeño debe aparecer en la lista de predicación. Ya en la lista de predicación, la lista trimestral de predicación, no debe aparecer el nombre del hermano predicador, sino que allí debe aparecer el nombre del grupo pequeño, ¿ok? El nombre del grupo pequeño. Entendiéndose entonces que si es una predicación de miércoles, el grupo pequeño es el encargado de todo el servicio de la plataforma, llámese del servicio de canto, llámese de la lectura, llámese de la oración, llámese de la predicación, llámese de la bienvenida, de todo el servicio de ese culto le corresponde al grupo pequeño. El anciano de guardia, por supuesto, es el garante, es el vigilante y supervisor de que todo se haga en orden, y debería estar de anciano de guardia el anciano jefe y director, y bajo el cual está ese grupo pequeño. Recuerda la estructura que ya explicamos. En la escuela sabática, el programa de apertura de cada sábado también estará siendo llevado a cabo por los grupos pequeños. El director de escuela sabática también será en este caso el garante, el supervisor de que todo se haga como se debe hacer, pero el encargado será el grupo pequeño. Esto va a permitir que todos participen. Esto va a permitir que nadie sea monopolizado en las funciones de la iglesia. Esto va a permitir el desarrollo del liderazgo y de las habilidades de todos, ¿ok? Así que de esa misma manera también debe suceder en la sociedad de jóvenes. Ya conocemos el plan. El mismo grupo pequeño que trabaja en 3 semanas es el mismo grupo que está en la escuela sabática, es el mismo grupo que está en la sociedad de jóvenes, y serán ellos también quienes tendrán el programa de escuela sabática, serán ellos los que van a dirigir los cultos regulares, y serán ellos los que van a dirigir la sociedad de jóvenes. Los grupos pequeños, epicentro de los servicios de la iglesia. Para finalizar, solo quiero decirte lo siguiente: cuando nosotros tomamos como referencia los métodos de Dios para ponerlos en práctica en la conducción de los sagrados negocios de Dios, sencillamente nos estamos colocando en el camino donde se encuentra la línea de acción del Espíritu Santo. Repito, cuando adoptamos los planes de Dios, nosotros sencillamente nos estamos colocando en el camino donde aparece la línea de acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a accionar conforme a lo que Él ha dicho. Así que cuando nosotros nos apegamos, adoptando y adaptando lo que Él ha dicho, nos colocamos en la línea de acción del Espíritu Santo, y es el poder que necesita la iglesia para que definitivamente cumpla la tarea a la cual Dios la ha llamado. Recuerda que lo único que nos separa de la segunda venida de Jesucristo es la predicación del Evangelio, y no es hacer la obra. En realidad lo que nosotros necesitamos es terminar la obra.
Y para terminar la obra, a fin de que Jesucristo venga, necesitamos nosotros que el Espíritu Santo nos use con poder. ¿Y cómo nos va a usar con poder el Espíritu Santo? No con nuestros métodos, no con nuestras ideas, como diciéndole tácitamente a Dios que yo sé más que Él. No, es cuando yo renuncie a mis propias formas, a mis propias maneras y acepte que son los métodos de Dios los que dan resultado, me apegue a ello, adoptándolos y adaptándolos, y así me coloque en medio de la línea de acción del Espíritu Santo. Grandes cosas nos esperan. Eres retado en el nombre de Jesús, querido discipulador, para que enseñes a la iglesia y no descanses hasta que veas a la iglesia estructurada, el 100% de los miembros. Nadie debe quedarse por fuera, la totalidad en grupos pequeños. Así nos colocaremos en la línea de acción del Espíritu Santo. Él nos utilizará con poder, terminaremos la tarea, Cristo vendrá por segunda vez y nos iremos a casa. Así que necesitamos ya que Dios te bendiga.